Bueno, ahora sí, clase número 10. Ni idea. Yo digo 10. ¿Vos qué decís, Ramiro? ¿Clase 8, 9 o 10? Y vamos con 10, me parece. Vamos con 10. Dale. Clase 10, coparticipación. Nos quedan con esta clase 2 y ya vamos finalizando la materia. Mi objetivo de esta clase es que nos queden 3 o 4 elementos que venimos desarrollando o que la clase pasada lo dejamos ahí y desarrollarlos en profundidad en esta clase. Y creo que con esos elementos podemos pensar a la próxima clase o para el resto de sus vidas, podríamos pensar la coparticipación hoy. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la coparticipación a lo largo de la década del 90 tiene la misma estructura que a partir del siglo XXI, década del 2000, década de 2010 en adelante. Es más o menos la misma estructura, la misma modalidad. Por lo tanto, las cosas que vamos a decir hoy, a lo largo de la década del 90, sirven de la misma manera para pensar la coparticipación entre 2003 y 2023. ¿Por qué clavo hasta el 2023? Bueno, porque desde el cambio del gobierno, el tema de coparticipación es un tema del que se habla mucho, se intenta proponer un nuevo paradigma y está ahí. Estamos en un momento de transición, en algo que quiere ser y todavía no lo es todo muy, lo estamos viviendo. Entonces, en el WordPress le subí algunos artículos sobre la coparticipación y artículos del año pasado y este año. Finalizada esta clase y leyendo ustedes esos artículos, la última clase le podemos dar un cierre con la coparticipación hoy. Hoy me refiero a partir del cambio de gobierno. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la clase de hoy. Voy a listar los ejes de la clase y después voy a ir uno por uno. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que quede claro, como punto 1, como eje 1, lo que vinimos hablando la clase pasada, esto de los pactos fiscales y su convalidación legal posterior. Pactos fiscales, convalidación legal. Y al final de la clase, que la última clase nosotros desarrollamos 1991-1993, bueno, reflexionar acerca del término federalismo de concertación, que es, en ese periodo empieza a circular el término en ciertos ámbitos y luego hay una evolución de ese término que se conceptualiza y que luego aparecen los manuales de, no sé si, si en los manuales de Derecho Constitucional y después en la literatura especializada, bien consolidado a partir del siglo XXI. Entonces, el eje 1 es pactos fiscales y federalismo de concertación. Ese es el eje 1. El eje 2, que quede recontra claro qué se incorpora con la reforma del 94. 75 inciso 1, 2 y 3. Con esos dos elementos pensamos hasta el 2023. 75 inciso 1, 2 y 3. Tercer eje. Podríamos pensar, es complejo, pero podríamos tener un esquema, yo hice un esquema, después se lo voy a presentar por el Power, podríamos tener un esquema muy general acerca de cómo es esto del laberinto de la coparticipación, cuáles son las asignaciones precoparticipables, las asignaciones específicas. ¿Se acuerdan que hablamos que hay diferentes formas de distribuir eso que se recauda? Si no se acuerdan, lo recuperamos ahora, pero es muy importante eso, y es una telaraña de impuestos, de normas, que hacen que el tema sea complejo, pero les armé un cuadrito
como para que, bueno, esto es lo general, esta es la estructura general. Y como cuarto eje, los argumentos centrales del fallo de 2015. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte en 2015 para fallar como falla? Argumentos centrales. El fallo es largo, está buenísimo el fallo como para leerlo y se dicen un montón de cosas en ese fallo acerca de la evolución de la coparticipación de 1853 a la actualidad, o sea, nuestra clase. Se dice la evolución normativa de los pactos fiscales del 1 hasta el momento del fallo. Hay un montón de cosas que se dicen en el fallo que al que le haya copado este tema, se lo recomiendo la lectura de inicio a fin porque está buenísimo. Por un tema de tiempo, y además estamos hablando de un ¿Cuál fallo es? de 40. Perdón. ¿Cuál es el Sí, fallo? el de Santa Fe 2015. Ah, gracias. Las ideas centrales, los argumentos centrales. Ese sería el cuarto eje. Esos son los cuatro ejes con los que, con todos esos cuatro elementos, podemos pensar la coparticipación hasta el 2023. Esa es la idea de la clase de hoy. Entonces, voy a hacer un breve, rapidísimo repaso de lo que vimos en la clase pasada. Son mis apuntes que usé la última clase. ¿Qué es lo que vimos? Si tienen dudas me pueden interrumpir y lo aclaramos enseguida, pero es muy importante que esto esté claro. Insisto, entendemos esto, lo que pasaba en el 91, 92, 93, y entendemos hasta el 2023. La clase pasada, bueno, el primer punto yo les dije que ustedes tomen nota de las innovaciones, los elementos novedosos que aparecían en la ley de 1988. Y dije, che, acá explícitamente está dicho el reparto que le corresponde a cada provincia en la distribución secundaria. Eso lo dijimos y lo mostramos como print screen. Y a partir de ahí uno puede pensar el famoso fondo de reparación histórica del conurbano. Después hablamos acerca de, en mi explicación tentativa, esto no lo dice ni Garat ni otros autores, pero yo, ¿qué les decía? Bueno, pensar el plan de convertibilidad no solo como un plan de estabilización, sino como un plan de gobierno, como un proyecto de nación. Así es pensar el plan de convertibilidad en mi interpretación. Y eso, ¿cuál era la consecuencia de plantearlo en esos términos? Bueno, que como todo plan de gobierno implica una reforma impositiva y también implica un montón de transformaciones en todos los ámbitos, económicos e institucionales. Hablamos de que Nación, a partir del plan de gobierno que tenía como foco, como objetivo, la desregulación, las privatizaciones y la apertura económica, son todos títulos, lo dijimos la clase pasada y son solo títulos. Cada título se puede desarrollar, pero para que se entienda el orden. Ese plan de gobierno que buscaba la desregulación, la privatización y la apertura económica, necesariamente necesitaba sanear las finanzas públicas y para eso se transferían todos los servicios. Hablamos de los servicios de educación, los servicios de salud y los servicios previsionales. Se transferían servicios de salud y educación de nación a las provincias y hablamos entre el 91 y 93. Y después también hablábamos las transformaciones del sistema previsional. ¿Se acuerdan? Después yo acá me anoté una pregunta que no recuerdo si lo desarrollamos, pero me puse, ¿cómo lleva adelante su plan de gobierno? La negociación Menem-Duhalde, Duhalde se va a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ahí aparece el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Hablamos sobre, muy importante, las elecciones legislativas del 91, del 93, 89, 91 y 93, que vamos a decirlo, siempre gana el PJ, y es importante porque se va conformando las mayorías necesarias para, si vos tenés una visión, un proyecto de gobierno para impulsarlo en un Estado de Derecho y democrático, bueno, se requieren mayorías. Ya desde 1983
decidimos que los conflictos políticos los resolvemos institucionalmente. Así se dice, así lo digo. Después cada uno lo creerá o no. En el punto 4 yo acá tengo todas las reformas que hablamos: reforma de educación, sistema de salud, las jubilaciones. Esto hablamos la clase pasada. Y mencionamos el pacto fiscal 1 y el pacto fiscal 2. El pacto fiscal 1 de agosto de 1994. ¿Qué era ese pacto fiscal? Era el gran acuerdo político en donde se consensuaba, diferentes reglas acerca de cómo luego reformar vía ley los impuestos, la distribución y demás. Pero dijimos que los pactos fiscales eran acuerdos informales, acuerdos políticos, y necesariamente luego tenía que venir una normativa que le dé legalidad. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos ubicados? ¿Y qué es lo que había aparecido? Yo no recuerdo si lo dijimos. ¿Qué es lo que había aparecido en el Pacto Fiscal 1, ese gran acuerdo de 1992? Bueno, la famosa detracción del 15% de la masa coparticipable. A ver si lo tengo acá. Voy a compartir. Están viendo mi pantalla en estos momentos, está lleno de texto, ¿correcto? Bueno. Estamos acá. Agosto de 1992, Pacto Fiscal 1. Estamos acá. En 5 minutos mencioné todo esto. Y todo esto hablamos la clase pasada. Y yo debería tener acá algo del Pacto Fiscal 1. Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, Pacto 1. A los 12 días del mes de agosto de 1992 se reúne el presidente de la Nación, Menem, y los gobernadores todos, a efectos de acordar la realización de acciones concurrentes a la consecución de los siguientes objetivos. El que nos interesa a nosotros, artículo 1, a partir del 1 de septiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15% de la masa de impuestos coparticipables previstas en el artículo 2 de la 23.548. Esto es lo que más nos interesa a nosotros, trascendental a partir de 1992 en adelante. Trascendental por varios motivos. Uno, porque después vamos a tratar de hablar del fallo 2015. Y dos, para ir entendiendo esto de cómo está estructurado hoy en día la masa coparticipable y la distribución de todos esos recursos en asignaciones precoparticipables, asignaciones específicas y finalmente distribución primaria y secundaria. Es trascendental por ese motivo. Pacto Fiscal 1, septiembre de 1992, Ley 24.130. Sí, esto lo hablamos la clase pasada, me estoy acordando. Que básicamente la Ley 24.130 es esto, lo pueden buscar en internet, pero dice esto: artículo 1, se ratifica el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, suscrito el 12 de agosto, o sea, todo esto. Perdón, o sea, todo esto. Y ese acuerdo queda en anexo 1, que forma parte integrante de la presente. Y en la ley está el propio acuerdo y ya está, perdón.
Antes de avanzar con algunas cuestiones, que tengo muchas cosas anotadas, hasta acá el tema de los pactos fiscales y su convalidación legal entre el 91 en adelante, entre el 92 en adelante. Está claro, ¿no? Esquemáticamente cómo es la modalidad en general, cómo es el esquema. Antes de los pactos fiscales, ¿cuál es nuestro inmediato antecedente? La ley de 1988, esa ley que iba a ser transitoria por 2 años. Pero pasaron un montón de cosas entre el 88 y el 92. Un montón de cosas, entre ellas 2 hiper, un cambio de gobierno y un cambio de paradigma que implicó ese gobierno. Por lo tanto, y no solo, un cambio en el líder del partido de oposición. Alfonsín lo había negociado con Cafiero y Cafiero ya no tenía peso dentro de la estructura del PJ a partir de las internas del PJ. Por lo tanto, algunos, en la literatura especializada hay debates, no está nada dicho de forma unívoca, pero bueno, el planteo es, che, el régimen de coparticipación de 1988 para el 91, para el 92, ¿seguía funcionando? ¿Era posible, era esperable mantener esa estructura si es que estamos diciendo que entre el 88 y el 91 pasaron un montón de cosas? Por eso, evidentemente, la respuesta concreta es evidentemente no, y por eso se dan los pactos fiscales, el 1, el 2 y todos los que siguen. Muy importante entonces, ¿qué son los pactos fiscales? Y algo que no mostré ahora, pero está, los pactos fiscales los tienen subido en el WordPress. Al final, o en alguna parte de cada pacto fiscal, hay algo muy importante, que es la vigencia del pacto fiscal. Eso es clave. Tener noción de, bueno, esto que se celebra políticamente tal año, agosto de 1992, ¿hasta cuándo va a tener vigencia? 1 año. ¿Y qué tenemos en 1993? Otro pacto fiscal que le pusimos 2. Y el pacto fiscal 2, ¿qué imaginan ustedes que va a decir en una parte de su articulado? Bueno, la vigencia hasta tanto. Y así se fue prolongando todos los pactos fiscales hasta la actualidad. El primer antecedente es el pacto 1. No hubo tantos pactos, porque siempre hubo prórroga. Se prorroga la vigencia del pacto anterior. No hubo más de, entre el 92 y el 2023, yo creo, me la juego, no hay más de 7 pactos. Con lo cual estamos hablando de casi 30 años para 6 pactos. Se fueron prorrogando. Pero es muy importante la vigencia de cada pacto. Y el acuerdo, por definición, por la definición misma de qué es un pacto fiscal, el acuerdo entre los gobernadores y nación. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? ¿Qué pasaría si no hay un acuerdo de un gobernador, expresión de la voluntad provincial, de la voluntad popular provincial? ¿Qué pasaría si un gobernador no pone el gancho en el pacto, no firma el pacto? Es una puerta que dejó abierta. Se cae el pacto. No dije nada. Tampoco voy a decir que se cae el pacto, pero déjalo ahí, Ramiro, por lo menos, ¿por qué estoy diciendo esto? Para pensar el fallo 2015. No se cae el pacto, pero no hay conformidad de una de las partes. Quédate con eso. No hay conformidad de una de las partes. ¿Cuáles son las dos partes? Bueno, un pacto fiscal es un acuerdo entre nación y provincias. Bueno, una de las provincias, si no pone el gancho, no está prestando acuerdo. Por lo tanto, ese acuerdo, esa concertación no está completa.
Después podemos pensar cuáles son las consecuencias de eso. Bien, avanzo. Perdón, Sí, esto tiene que ver, esto que acabas de decir vos, con una cláusula transitoria que hay en la Constitución respecto de que para que la ley convenio sea ley tiene que haber unanimidad, por decirlo de algún modo. esto lo estoy diciendo en que, por definición, los pactos fiscales tienen esa naturaleza y obviamente eso se expresa en la Constitución a través del término ley convenio. Ahora, guarda, porque Mónica dice, porque la Constitución en la cláusula transitoria, ni en la cláusula transitoria, ni en el 75, 1, 2 y 3 está el término unanimidad. Y eso ahora lo voy a desarrollar. Pero sí que se expresa en la Constitución que tiene que haber un acuerdo concertado entre las partes. Déjenme avanzar y van a salir estas cuestiones. ¿Qué es lo que me interesa si queda claro el tema de los pactos y el tema de su convalidación? Antes de llegar al 94, ¿qué me gustaría dejar dicho? Bueno, marcar algunos antecedentes sobre la conceptualización de federalismo de concertación. Hay mucha literatura que desarrolla el concepto, y mucho desde el derecho constitucional. Y yo les pregunto, che, ¿cuál es el origen? ¿Cuándo se empieza a construir este concepto? Ahora. La respuesta es en este momento, en este lío, para decirlo académicamente, en este quilombo entre el 88 y el 93-94. Les voy a marcar algunos antecedentes. Ya para 1988, en el discurso, en el ámbito político, en el discurso político, circulaba la idea de acuerdos entre provincias y nación, entre Alfonsín y los gobernadores, a fines de la década del 80, que, bueno, está alineado con esta idea de la ley de 1988. En esa época ya circulaba en los ámbitos políticos, en el discurso político, pero nada más, circulaba como término. El término fue empleado, cuando digo término me refiero a federalismo de concertación. El término fue empleado por primera vez por la Corte Suprema en 1991, en un fallo Chevalier contra Provincia de Buenos Aires. Me tienen que creer, busqué el fallo por todos los tomos. Y ustedes saben, ¿no?, que hay una página de la Corte Suprema donde están todos los fallos organizados en tomos desde el 63 en la actualidad, que están organizados en función de año y en función de página, de en qué número de página está el fallo. Lo busqué por todos lados, no lo encontré, no se los pude subir en el WordPress. Lo voy a seguir intentando y lo voy a encontrar. Cuando lo encuentre se lo subo en el WordPress. Pero ustedes me tienen que creer porque yo lo saqué de un paper de un autor que a pie de página cita, pone fallos 314, 548, es la primera vez que la Corte utiliza el término federalismo de concertación. Pero es para, yo quiero ir ordenando cronológicamente los antecedentes de este concepto, que ahora circula por todos lados y todo el mundo desarrolla la idea de federalismo de concertación. Yo lo estoy tratando de recrear su génesis acá, en este periodo. Es la primera vez que la Corte utiliza el término en el fallo Chevalier. Y después, como concepto, que es diferente al término, como concepto empieza a circular en la literatura especializada, o sea, en ciertas revistas de derecho constitucional, entre 1992 y 1993. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de describir académicamente lo que estaba pasando en la realidad concreta. ¿Qué es lo que estaba pasando en la realidad concreta? Y bueno, teníamos los acuerdos entre nación y provincias del Pacto Fiscal 1 y 2.
estoy tratando de hacer una evolución histórica del concepto. Pero circula en revistas, no es un concepto sistematizado y consolidado. Empieza a desarrollarse. Ese sería el tercer momento. Estamos 91, 92, 93. Cuarto momento, bueno, y esto lo digo porque en el fallo 2015 la Corte hace referencia también a esto. En los debates de los convencionales constituyentes no se referencian con el término federalismo de concertación, pero sí están las ideas de construir un federalismo más armónico y no tan conflictivo como fue la experiencia del siglo XX. Y particularmente los convencionales constituyentes representantes de las provincias chicas. Yo tenía muchas cosas anotadas de estos, pero voy a seguir para no darle tanto info. Pero nuestra cuarta etapa, los debates de los convencionales constituyentes. Y ya estamos en 1994 y ya tenemos experiencia de pactos fiscales y del texto de la Constitución del 94. La quinta etapa, ya a nivel doctrinario y consolidado teóricamente, académicamente, es a fines del siglo XX y principio del siglo XXI. Y en algún momento, cuando yo presente pantalla y muestre el PowerPoint, ahí les puse algunos autores muy renombrados de la literatura especializada. Hay unos autores muy clásicos. Bueno, a partir del siglo XXI, estamos hablando de textos de 2004, 2006. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer? Le estoy tratando de dar un marco histórico a cuándo y en qué contexto surge y se va desarrollando como concepto esto de acordar de forma concertada, armónica, equilibrada entre nación y provincia. Dicho esto, voy a presentar pantalla para leer literalmente qué dice la Constitución y a ver si encuentro algo de esto que les estoy diciendo. Comparto pantalla. Bueno, acá tengo un montón de info. Acuerdo Fiscal 1, y esto es lo que yo les decía previamente. Voy a correr esto. Artículo 8. El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Esto era la vigencia del Pacto 1, y el Pacto 2 va a tener lo mismo. Acá les agregué en estos autores, que son los clásicos del federalismo fiscal, estos tres, como que son los más relevantes, los más clásicos, definiciones en sus textos sobre qué es un pacto fiscal. A nosotros lo que nos interesa es un acuerdo político entre nación y provincia, que luego se convalida legalmente. Pero más o menos todos dicen lo mismo. Con otras palabras, todos están diciendo lo mismo. Bueno, entonces, llegamos finalmente a la reforma del 94. Ya creo que lo deben tener reclara, lo del inciso 1, 2 y 3. Todas las consideraciones remarcadas son mías. Vamos por parte. Inciso 1. Legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como los evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Cambia algunos términos, pero está alineado como venía la Constitución anterior. No recuerdo el artículo viejo del 75, creo que era el 67. Lo que empieza a cambiar es el inciso 2.
Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. ¿Se acuerdan que antes de la reforma del 94, esto de contribuciones indirectas no estaba dicho en la Constitución y fue las controversias y los debates originados a partir de 1890 acerca de ¿puede nación legislar en materia contribución indirecta? Lo vimos bastante allá cuando estábamos en ese periodo. Ahora finalmente queda explícito. Concurrente con las provincias. Nación concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Esto se mantiene. Punto seguido. Las contribuciones previstas en este inciso, todo esto es nuevo, coma, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. El rectángulo tendría que estar acá con el término son coparticipables. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno, porque todo lo que no esté en el inciso 2, contribuciones indirectas, concurrentes o directas, todo lo que no está dicho acá no va a ser coparticipable. Y esto es muy importante porque queda por fuera de la coparticipación esto, los derechos de exportación, de importación y exportación. ¿Qué le queda a la nación? Que son las famosas retenciones. Las retenciones a la soja que conocemos todos, pero retenciones a diferentes producciones. Se las queda nación. ¿Por qué? Porque son coparticipables es solo para el inciso 2. Eso es la primera consideración muy importante que hago. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre nación y provincias, y acá se empieza a expresar constitucionalmente lo que en la práctica se estaba dando, y son los antecedentes que yo les mencioné. Instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Garantizando la automaticidad no es novedoso, porque ya había pasado en 1988, que si mal no recuerdo, yo también les había dicho, che, esto es novedoso, ténganlo en cuenta. Y Ramiro, si vos estabas ahí allá por 1935 para pensar cómo era el reparto y el término garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, no estaba dicho ni en la Constitución, ni en ninguna ley, ni en ningún lado, con lo cual, y margen para quien recauda queda. Tomen nota de esa frase, margen para quien recauda. ¿Qué pasaría si nación no sería el que recauda? Y ahí les dejo la puerta abierta para que lean un artículo sobre cómo es el esquema de reparto de los impuestos en Brasil, que es muy diferente al nuestro. No recauda el Estado federal, sino que recaudan los estados estaduales y después le giran a nación. No es lo mismo. O sea, es muy importante quién tiene la gestión de todo el sistema de recaudación. Cierro la puerta y sigo con nuestra clase. La distribución entre nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto, equitativa, solidaria, dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Acá queda dicho el criterio de reparto, lo que nosotros dijimos que fue mutando de un criterio devolutivo a un criterio redistributivo, y acá queda plasmado en la propia Constitución cómo va a ser el reparto. Tiene que tener en cuenta todos estos objetivos. Ahora, el punto anterior es la distribución entre nación, provincia y ciudad se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones. Esto, háganle una notita para leerlo con este párrafo, que dice: no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva resignación de recursos.
En 1994, lo que se está viendo es lo que pasó del 91 al 93. Obviamente, después, desde el 2023, 2022, hay una polémica y hay un fallo allá por el 2016, por el 2020, que tiene en cuenta esto que dice la Constitución. Pero en 1994 lo que se está diciendo esto por la transferencia sin los recursos que se hizo a las provincias de nación del sistema educativo secundario, terciario, técnico y los hospitales nacionales. La ley convenio tendrá como cámara, bueno, esto no es relevante, y esto es relevante lo que está en este recuadro. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobado por las provincias. Esto expresa la naturaleza de los acuerdos de concertación. Che, no puede haber ninguna decisión tomada unilateralmente de una de las partes. Tanto nación como las provincias, los gobernadores como representantes de la soberanía popular provincial, tienen que acordar. Esto, lo que está dicho acá en la Constitución, expresa esa idea, que es una idea que se fue constituyendo y que se va a ir consolidando conceptualmente como federalismo de concertación. Pero acá estamos en el 94, en una etapa, en la transición de este desarrollo. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido. En este inciso se constituye un instituto que es el Consejo Federal de Inversiones, CFI. En uno de los artículos que tienen el WordPress lo menciona. Es un espacio institucional donde representantes de todas las provincias, representantes de nación, bueno, van monitoreando, van fiscalizando lo establecido en cómo se van a distribuir los recursos por el acuerdo de coparticipación. Esto es respecto al inciso 2. Una consulta. Sí. En la parte que habla de la automatización, es lo mismo que planteó la ley del 88, ¿no? Sí, con otra tecnología, pero con otra tecnología en cuanto a la simplicidad de la recaudación y la remisión de fondos. Pero sí, es lo mismo. Por eso dije que ahí no es algo novedoso desde mi punto de vista. Claro. Y antes del 88 no me quedó claro si ya estaba eso o lo innovó Mirá, la del 88. Claro. yo no quiero decir una cosa por otra. Yo creo que en el 73 aparece en la ley, creo, no lo recuerdo, habría que corregirlo. Seguro que antes del 73 no. Por lo tanto, el periodo del 35 al 73 no tenés una Claro. remisión automática de fondos y no está dicho en ningún lado. Si me apurás, Ramiro, yo te digo que en la ley del 73 creo que aparece, y si no aparece, seguro ya en la del 88. Lo que no estaba era lo de los porcentajes fijos. Claro, sí. Bien. Los porcentajes fijos aparecen en el 88. Y ahí Bien. aparece la famosa pérdida de Buenos Aires. Listo. Lean la Constitución, este inciso 1 y 2, es largo, pero hay un montón de cosas muy importantes a tener en cuenta, son los que les remarqué. Aparece la ley convenio y aparece, está expresado esto que vengo desarrollando sobre la conceptualización del federalismo de concertación. Y digo algo más, muy importante. Inciso 3. ¿Lo corta ahí? A ver si tengo la Constitución acá. Ah, sí, lo corta. Inciso 3. Establecer y modificar. El término importante es este. Asignaciones específicas de recursos coparticipables. Por tiempo determinado, muy importante, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Anótense esto, que aparece
en la Constitución esto de las asignaciones específicas. ¿Qué es esto de las asignaciones específicas? Esto viene desde 1935, Ramiro, si vos estás en el periodo, esto viene desde ahí. ¿Qué eran las asignaciones específicas? Bueno, del impuesto a los réditos, que luego es a ganancias, el 10% del impuesto de ganancias va a tal fondo, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Eso es una asignación específica para un objetivo específico. Eso aparece en el inciso 3 de la Constitución, pero fíjense que dice, por tiempo determinado de una asignación específica definida por ley. Es muy importante eso. Entonces, esto es lo que por lo menos esquemáticamente me gustaría que quede. Es complejo el sistema, pero esquemáticamente, si el domingo están en la sobremesa del asado del domingo y les preguntan, che, vos tuviste 8 clases de coparticipación. Eso es un quilombo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se organiza? Podrían decir esto. Les armé un Excel. Pero este Excel está, esto que les voy a mostrar, está acá, en todo este lío, pero bueno, yo solo me entiendo esto. Esta es la evolución que yo hago en líneas históricas para siempre ordenarme históricamente. Hasta acá llegamos, este es el Pacto Fiscal 2, y esta es la reforma del 94, estuvimos hablando del inciso 1, 2 y 3, y después imagínense que hago lo mismo para el periodo posterior, del 92 hasta el 2001, y del 2002 hasta el 2022. Pero como esto yo solo me lo entiendo, les armé esto. ¿Qué es esto? Bueno, a modo esquemático, cómo se distribuye todos los recursos que se recaudan. Hay 3 categorías muy importantes. Fondos precoparticipables, fondos con afectación específica, transferencias discrecionales. Y luego, finalmente, luego podríamos hacerlo acá, bueno, las asignaciones en función de la coparticipación, distribución primaria, distribución secundaria. Vamos a ordenarlo. Hagamos de cuenta, vamos a hacer un ejemplo, a ver si sale, que nuestra masa coparticipable es 100. Bien. Si sabemos que hay fondos precoparticipables y que son deducciones sobre la masa coparticipable aplicadas antes de la distribución primaria entre nación y provincias por ley o pacto fiscal. Por ejemplo, el pacto fiscal 1, que le saca el 15% de la masa coparticipable. Con lo cual, si nosotros teníamos que nuestro número de la masa coparticipable es 100, bueno, ahora nos queda 85. ¿Por qué? Porque acá hubo una asignación pre-coparticipable que se destinó a un fondo específico. ¿Que dónde está dicho? Bueno, en el propio pacto convalidado legalmente. ¿De acuerdo? Esta es la primer cortada de la torta. Después hay fondos con afectación específica. ¿Qué significa esto? Bueno, por ley de un impuesto específico, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que mencionaba recién, parte del producido del impuesto se destina a fondos con afectación concreta, antes de integrarse, si corresponde, a la masa coparticipable. Entonces, nosotros tenemos ganancias, y ganancias tenemos una ley específica que dice que
ganancias recaudamos 10. Y hay una ley específica que dice que el 10% se gira a un fondo específico. Por lo tanto, estos 10 no van a ir a esta masa coparticipable, de las cuales después le recortan 15. ¿Se entiende? No van a ir 10. ¿Cuántos van a ir? 9. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, vamos a ver. ¿Sirve todo esto que estoy haciendo o no tiene sentido? Bueno, espero que sirva. Precoparticipable. Afectación específica. Lo borro. ¿Y qué tenemos esto de transferencias discrecionales? Bueno, partidas del Tesoro Nacional. Por ejemplo, bueno, acá les puse ejemplos. Yo les hablé de ganancias, pero tiene impuestos sobre los combustibles líquidos, impuesto del tabaco. En determinada ley va a estar dicho el 10% de lo que se recauda por el impuesto del tabaco al Fondo Especial del Tabaco. ¿Y qué hacemos con el Fondo Especial del Tabaco? Bueno, en la normativa va a estar quién lo gestiona, con qué fin, qué organismo de fiscalización. Así, para todos los impuestos, en cada impuesto debe haber una afectación específica. Por eso cuando ustedes escuchan, che, es un laberinto esto de la coparticipación, y sí, porque tenemos fondos precoparticipables, fondos con afectación específica, y encima tenemos transferencias discrecionales. ¿Qué son? Bueno, las transferencias propias del Ejecutivo a Nación a partir de diferentes fondos que tiene el Ejecutivo que están definidos en el esquema de coparticipación, como por ejemplo, ¿cuáles? Los aportes del Tesoro Nacional, que eso, siguiendo con Ramiro, que estamos hablando de 1973, aparece en la ley en 1973, aparece en la de 1988 y está dicho que es el 1,5% de la masa coparticipable se la queda a Nación. ¿Para qué? Para lo que quiera Nación. ¿Con qué criterio? Con los criterios de Nación. Y los distribuye como quiera. En general, para cubrir déficits financieros o emergencias provinciales. Esto es un ejemplo de transferencias discrecionales. Otros ejemplos podrían ser, bueno, en el presupuesto nacional, que me imagino que saben todos, por ley nacional, allá por septiembre, se define por ley nacional el presupuesto del siguiente año y ahí se define los fondos para toda la estructura de la administración nacional. Y el Ministerio de Educación Nacional tiene tanto fondo y puede haber un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Educación Provincial de Salta para financiar obras escolares en la provincia de Salta. Es un acuerdo bilateral entre Nación y la provincia. Y es una forma, es un ejemplo de las transferencias discrecionales que tiene el Ejecutivo para con las provincias. Y luego del precoparticipable, afectación específica y las transferencias discrecionales, recién ahí estaría la distribución primaria y secundaria, que es el reparto de todos los fondos, luego de estas tajadas y del ATN que le corresponden a las provincias. Eso todo el esquema que le corresponde a Nación y provincias. Ahora, si yo les pregunto, che, ¿y el Ejecutivo Nacional se fondea con otros recursos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se les ocurre algo? ¿O todo está acá en lo que estamos viendo? O sea, el Ejecutivo Nacional solamente se fondea con la distribución primaria.
¿Alguien se anima a decir algo? Vamos, alguien que se anime. Dale, Ramiro, te toca jugártela. Ah, Manuela también, jugátela. Son los únicos que estoy viendo. Esa es la distribución primaria que contemplamos los derechos de aduana. Ahí está. Gracias, Tobías. Ahí está. Acuérdense, 75, inciso 1, derechos de importación y exportación no son coparticipables. Con lo cual, toda esa estructura que acabo de describir, como origen de los fondos de nación, tiene los derechos de importación y exportación, que se los puse acá. Derechos de exportación, derechos de importación y algunos ejemplos más que no mueven la aguja, pero son ejemplos. Por ejemplo, las utilidades de empresas públicas, tasas, cánones, todo sobre prestaciones de servicios nacionales. Estos son ejemplos, pero los que mueven la aguja son los derechos de exportación e importación. Y les agregué esto, lo voy a decir, no quiero complejizar, pero aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Ustedes saben qué es el FGS? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Como ejemplo lo estoy diciendo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿alguien sabe qué es? Además de Mónica, que seguro sabe qué es. ¿Alguien sabe? Es el Fondo de Garantías del ANSES, pero ¿Y qué es el Fondo de Garantía del ANSES? no, ¿Te no acordás sabía. que, Lo que sé que había sido muy positivo hace unos años y que es un excedente que tiene el ANSES para poder. bueno, esa plata de dónde salió? De las AFJP. Cuando se privatiza el sistema, lo hablamos la semana pasada, cuando se privatizan, los aportes por capitalización individual de todos los trabajadores entre el 90... Ay, ¿cuándo es la ley, Mónica, de AFJP? Creo que en el 95. Ya le pregunto a Mónica, para mí el especialista del tema, pero... No, eh, 92. no, no, no. 94, perdón. Ah, 94, yo dije. Desde el 94 hasta el 2008, trabajadores en el ámbito privado aportan a las AFJP. Ahí hay plata. ¿Qué hacen las Ahí nace AFJP? 24241, ¿no? Ahí hay plata. Plata que manejan las FJP. ¿En qué instrumentos financieros? Es otro tema, pero ahí hay plata. Cuando se estatiza en 2008 el sistema, toda esa plata va para el ANSES. Y toda esa plata, vos podés, esto es una decisión política de ese momento. Che, ¿qué hacemos con la plata, Ramiro? Imagínate en el contexto. ¿Qué hacemos con la plata? ¿La gastamos, aumentamos en jubilado? No, porque uno podría decir, ahí había bonos, acciones, había un montón de cosas donde operaban las FJP. La decisión que se tomó ahí es no hacer nada y constituir un fondo que siga trabajando y generando rendimientos. Entonces, esos rendimientos a veces se utilizaban y los utilizaba Nación. Por ejemplo, para pagar la asignación universal por hijo. ¿De dónde salían los fondos si la ANSES a veces no estaba equilibrada? Capaz salían de la FGS, ¿se entiende? Por eso lo puse como ejemplo de los fondos que tiene el Ejecutivo. ¿Se entiende o mezclé o los confundí? Imagine que son ítems que tiene el Ejecutivo de donde recibe plata. De los derechos de exportación, derecho de importación, ANSES y FGS, y después los ejemplos que le mostré anteriormente. Las utilidades de las empresas públicas, ciertas tasas y ciertos cánones. Todo eso es fondos que le entran al Ejecutivo. ¿Por qué es importante? Porque con esos fondos también Nación hace acuerdos bilaterales con provincias. Bueno, hacemos transferencias que son transferencias discrecionales. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes las transferencias discrecionales? Bueno, porque son obras. ¿Por qué son importantes las obras en territorios? Porque las obras representan bienestar social local y apoyo en el Congreso.
La gobernabilidad se construye a partir de transferencias y obras. Esta era mi idea para que ustedes en el sábado de este domingo que viene, si le preguntan sobre qué es la coparticipación, mi idea es que ustedes les puedan explicar. Espero que haya servido, pero el esquema es este. ¿Está bien? Dudas respecto a la precoparticipación, asignaciones específicas y asignaciones discrecionales, eso me interesa mucho que quede claro. Entonces, fíjense, guarda que las asignaciones específicas, dice la Constitución Nacional, el inciso 3, son asignaciones específicas por tiempo determinado a partir de una ley y un impuesto consagrado. Está dicho ahí en la Constitución. Lo remarco porque después lo voy a volver a sacar al tema. Entonces, hasta acá el esquema. ¿Cuáles eran los ejes que yo les dije? A ver. Falta el fallo, me parece. El fallo, y me falta el tema, les preparé otra cosita y con esto voy al fallo. Les preparé esta cosita para pensar la evolución entre el 92 y el 2015. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Yo estoy metido en este tema y me cuesta, porque tenés que ir a norma, con contexto histórico, con gobernadores, con nación, entender qué está pasando en ese momento. Es difícil. Pero encontré esta manera como para que les quede claro un pantallazo general. Miren. Lo que voy a decir está acá y acá. Si a ustedes en este domingo que van a estar en asado con sus amigos, con su familia, le preguntan, ¿cómo fue la evolución de los pactos fiscales? Yo le puse la fuerza normativa porque es un término que aparece en la literatura y en el fallo, pero la fuerza normativa sería la convalidación legal de los pactos fiscales. ¿Cómo es esta evolución? Bueno, a grandes rasgos, acá está todo, hasta el 2006. 1992, se firma Pacto Fiscal 1, ley tanto, 24130. En el Pacto Fiscal, la vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. 1993, se firma el Pacto Fiscal 2. La convalidación legal no se hace por una ley. Esto es un datazo para entender la diferencia entre el Pacto Fiscal 1 y Pacto Fiscal 2. Se legaliza con un decreto de lo Ejecutivo, que es el 1807 del 93. Y luego, en la ley 24.307, que es la ley de presupuesto nacional, se convalida lo que está dicho en el Pacto Fiscal 2. En este Pacto Fiscal 2 se prorroga el Pacto Fiscal 1 hasta el 30 de junio de 1995. 1995, ¿qué pasa? Bueno, durante el 95 al 99, en diferentes leyes se prorroga el Pacto Fiscal 1. Hay más, yo le puse esta entre otras. La ley 24468, 24699, son sucesivas y variadas leyes nacionales que van prorrogando en general el pacto Fiscal 1. Capaz, el artículo tal de esta ley prorroga tal artículo del Pacto Fiscal 1. No está todo unificado y sistematizado en una norma. Por eso le dicen un laberinto, porque una cosa dice una cosa, otra cosa dice otra cosa, que tiene relación con la otra cosa. Ustedes tienen que saber que entre el 95 y 99 lo que se está haciendo, se está finalmente prorrogando el Pacto Fiscal 1 hasta 31 de diciembre de 1999. El 6 de diciembre, se realiza el Pacto Fiscal Compromiso Federal, convalidado con tal.
acá están pasando cosas en la Argentina entre estos periodos, pero ustedes tienen que saber esto. El 6 de diciembre es posterior a las elecciones del 99, que ahí tenemos un cambio de gobierno de Menem a De la Rúa. El 6 de diciembre De la Rúa es presidente electo y se constituye este compromiso federal. ¿Qué hace? Que se prorroga el 2430, que es que lo que está haciendo es se está prorrogando el Pacto Fiscal 1 por 2 años. Y luego, en el año 2000, y esto es clave, en el año 2000, no sé si tengo el mes, lo debo tener por acá, elecciones presidenciales octubre, 6 de diciembre, pacto fiscal, noviembre del 2000, pacto fiscal, compromiso federal para el crecimiento y disciplina fiscal, gobierno de la Rúa, convalidado en la ley 25400, es 25400, vigencia 5 años, de enero del 2001 a diciembre del 2005. ¿Qué tenemos en el 2006? Se sanciona la ley 26078. Esta, con todo esto, porque la Corte hace toda una evolución de la coparticipación y de todos los pactos fiscales, pero esta ley, la 26078, es la que va a impugnar Santa Fe y la que va a decir, che, acá no hay acuerdo, acá no hay concertación. Y va a ser el argumento de Santa Fe para pedir la inconstitucionalidad de esta ley. Que finalmente, si Santa Fe pide la inconstitucionalidad de un artículo de esta ley, bueno, esto es un castillo de naipe, va para atrás, lo que se está pidiendo es la inconstitucionalidad de la quita del 15% de la masa de coparticipación que hacía Nación allá firmado en el 92 del Pacto Fiscal 1. Esta es toda la evolución normativa que tienen el fallo, pero que lo intenté ordenar de esa manera. Pero hay una norma base que es el Pacto Fiscal 1 y sucesivas normas que prorrogan lo que está dicho en ese Pacto Fiscal 1. Que lo que más nos interesa a nosotros es, bueno, ¿y qué es lo que se está diciendo en el 92? La detracción del 15%. Precoparticipable para cubrir los gastos de ANSES. ¿Estamos hasta acá? Yo sé que es mucha normativa, pero bueno, esto quedó grabado y lo pueden volver a ver y van a tener norma por norma. Marqué hasta 2006. ¿Por qué marqué 2006? Vamos a ver si podemos hablar del fallo o algo. ¿Cuándo se judicializa o cuándo Santa Fe judicializa el tema sobre esta retracción del 15% de la masa coparticipable? ¿Alguien sabe? Porque yo varias veces hablé del fallo de 2015. Miren, les preparé unos apuntes. Queda en la clase grabada. Estamos acá, yo lo puse en rojo. La ley, la 26078, va a ser clave para pensar hay varios fallos. Nosotros vamos a ver el de Santa Fe, 24 de noviembre de 2015. Quiero decir algo antes de entrar en la normativa y los argumentos y demás. Ustedes, ¿qué es nuestra propuesta? Si algo les habrá llamado la atención, habrán pensado, che, esto es un lío bárbaro, hay que leer historia, es muy complejo. Nosotros tratamos de entender siempre la normativa
situados históricamente y los fallos no son las excepciones. Y para pensar este fallo de Santa Fe, hay que hacer también una genealogía hacia atrás acerca de cómo se fueron dando los acontecimientos sociales y políticos para en ese marco pensar ese fallo, como lo hicimos a lo largo de todo el siglo XX con la coparticipación. No dijimos, bueno, la ley del 35 hace esto, y no dijimos nada sobre los conflictos sociales, los conflictos políticos, la coyuntura interna, la coyuntura internacional, los proyectos políticos, las disputas de los... Dijimos un montón de cosas. Con todos esos elementos sobre la mesa, de la misma manera pensamos los fallos. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Voy a empezar a ordenar y tirar títulos para ver si nos acercamos. En agosto de 2009, Santa Fe inicia la causa judicial. Estos son datos que me agregué yo, porque no es una cuestión menor. Pero en agosto del 2009, Santa Fe inicia la causa judicial. ¿Qué es lo que había pasado hace relativamente poco? Bueno, hace un par de meses atrás se había estatizado el sistema de las AFJP. Y para el 2008, para fines de 2008, en realidad para 2009, para 2010, y creo que el corte es a partir del 2012, 2013, tendría que revisar los datos, el sistema es superavitario. En los primeros años, el sistema es superavitario. Agosto de 2009 inicia la causa Santa Fe. Octubre de 2009 le llega como tribunal de alzada a la Corte por una una acción declarativa de inconstitucionalidad. En octubre de 2009. Agosto de 2009, octubre de 2009. ¿Por qué pasan tantos años 6 años para el fallo de la Corte, que es en noviembre de 2015? Mi explicación tentativa o los elementos para poner sobre la mesa son estos. Bueno, no es una cuestión menor que hasta el 2007 el gobernador de Santa Fe es un aliado del PJ. Van cambiando entre Reutemann y Jorge Obeid. Van cambiando hasta el 2007. En el 2007 es electo Ernest Wiener. Capaz alguien se acuerda, fue del Partido Socialista de Santa Fe. Me imagino que es un partido socialdemócrata, reformista. No es socialista como el trotskismo, pero tiene el nombre socialista, pero es reformista. Pero lo que sí que interrumpió 28 años de gobierno consecutivo del PJ. Y ustedes tienen que saber que es el propio Wiener el que en el 2011 es el que le disputa las presidenciales a Cristina Kirchner en las presidenciales 2011, que sale creo que segundo, cuando Cristina arrasa con el 54 del voto. ¿Qué es lo que estoy marcando? Bueno, no estoy diciendo nada, simplemente estoy trayendo sobre la mesa los motivos de uno de los protagonistas para judicializar el tema y para decir, che, esto que se venía sucediendo desde 1992, yo hasta acá llego. Y entonces, en el 2000, a partir de 2006, yo no presto mi acuerdo concertado, yo no lo presto para que se retraiga el 15% de la masa de coparticipación. ¿Por qué? Bueno, porque se va consolidando o intenta consolidarse como un líder de la oposición, porque se ve que el sistema jubilatorio los primeros años es superavitario y encima está el FGS. Son elementos para poner sobre la mesa. Entonces, y otro dato no menor,
El fallo es del 24 de noviembre. El 22 de noviembre había sido el balotaje. Kirchnerismo, macrismo. El 24 de noviembre el fallo, donde la Corte dice, bueno, devuélvenle las transferencias, lo que le corresponde a Santa Fe y todo lo que se le quitó desde el 2006 hasta la fecha. Eso genera un deterioro a las arcas fiscales de Nación. Y miren lo que pasó el 30, esto es una novela, el 30 de noviembre de 2015. Luego del fallo, ¿qué hay? Un decreto de Cristina Kirchner antes de salir de la presidencia, el 26-35, que dice, bueno, ahora vamos a devolver el 15% de lo que se retraía de la coparticipación al resto de las provincias. Con lo cual, si esto ya era un problema y un desfalco para las arcas públicas, imagínense esto con el decreto de Cristina antes de dejar la presidencia. ¿Qué hizo Macri en enero de 2016? Lo primero que hizo con este decreto, derogó este decreto. Fácil. Porque, bueno, fondos necesarios para la administración pública. Eso como anécdota, como cuentito, pero es como una novela, 22, 24, 30 de noviembre. Este es el contexto. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, desde nuestro punto de vista, todos los fallos de la Corte son decisiones políticas situados históricamente, situados en una correlación de fuerzas, en un ciclo económico local e internacional, con todos los elementos que intentamos proponerles a lo largo de toda la materia para pensar las normativas en todos los periodos. Lo mismo es pensar un fallo judicial de la Corte, que finalmente siempre es una decisión política. En todo caso, para los cientistas sociales nos queda explicar tentativamente por qué falla como fallan los jueces, que eso es otra cuestión. Nosotros encaramos desde acá y comprendemos y tratamos de comprender y explicar los fallos de la Corte desde acá. No consideramos que sea sí necesario, pero no suficiente los argumentos jurídicos, normativos que están en el fallo, que hacen referencia a normativa y nada más. Para cerrar con los argumentos centrales de la Corte. Son dos. Miren, ya que estoy grabando, así queda la grabación. Acá están, para mí, desde mi punto de vista, las notas que tomé yo del fallo, los considerandos más importantes. Y acá un breve resumen que yo me hice para recordar y hablarlo con ustedes. Pero como no tenemos tiempo, quedó solo en la grabación. Pero sí le voy a decir dos cosas centrales. La primera, ¿qué es lo que va a decir Santa Fe? Bueno, la prórroga de la retracción del 15% que viene del 92 fue hasta diciembre de 2005. A partir del 2006, Santa Fe no acordó de forma concertada con Nación que se mantenga esa retracción. Ese va a ser un argumento de la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a decir Nación? Dos cosas va a decir. Asignaciones específicas es una facultad según el 75, inciso 3. Repito, esto va a decir Nación. Las asignaciones específicas está reglado en el 75, inciso 3. Por lo tanto, Nación puede hacer esto. En tanto, asignación específica puede retraer el 15% de la masa de coparticipación. Punto 1. Punto 2. Yo, encarnando la figura de Nación, y Ramiro, que lo veo, o Manuela, que ustedes son los representantes de Santa Fe, les diría, muchachos, pero diputados y senadores de la provincia de Santa Fe votaron la ley del 2006, la 26078, con lo cual ahí ustedes, los diputados y senadores, en representación de la provincia, están acordando lo que se está diciendo ahí.
Esos son los dos puntos de Estado de Nación. ¿Se entiende? Ahí está, bueno, ahí está definida la controversia y ya quedó en la cámara, ya quedó en la grabación. La controversia queda definida en el considerando 2, después la reseña histórica está en el 3, en el 4, en el 5. Bueno, sigo. ¿Qué va a decir la Corte? La Corte va a decir esto. La 26078 fue un acuerdo unilateral, término que aparece en el fallo y que a dónde está dicho también, el término unilateral, que no se pueden tomar decisiones de forma unilateral. El 75, inciso 2, creo. Término clave. ¿Qué está diciendo la Corte? Y lo dice en el fallo. El Congreso no representa al gobernador. Diputados provinciales de Santa Fe, senadores de Santa Fe, no representan al gobernador. El gobernador es el fiel representante de la provincia. Por lo tanto, no es válido que porque tantos diputados o tal senador hayan aprobado esa ley, no significa que Nación haya acordado de forma concertada la 26078. Eso es central. Entonces la Corte dice, acá no hubo concertación, hubo un acuerdo unilateral de parte de Nación a las provincias. Y el segundo argumento va a decir esto. Lo digo con mis palabras. La Corte te diría a vos, Manuela, y a vos, Ramiro, y a Tobías, que son los que estoy viendo en este momento. Esto no es una asignación específica. Esto es una asignación precoparticipable de todo el monto de la coparticipación. Una ley una asignación específica es a través de una ley de un impuesto específico, no de toda la masa coparticipable. ¿Se entiende la diferencia? Eso va a decir la Corte en el considerando 24. Le está diciendo, está perfecto la asignación específica, pero esto es de todo el monto total, no solo de una ley, de un impuesto específico. Entonces está haciendo la diferencia entre una cosa es una asignación precoparticipable y otra cosa es una asignación específica. Con esos dos argumentos, la Corte declara inconstitucional el artículo de la 26078 que prorrogaba toda la normativa anterior. El artículo particular es el 76. Eso la Corte lo hace en 24 de noviembre del 2015. Y lo dejo para la grabación y con esto termino porque yo estoy pasado de hora, pero lo dejo en la grabación, compartir pantalla. De la misma manera que yo le dije, bueno, la decisión política, situados históricamente, uno que podría hacer, además de ver los protagonistas, quiénes son los gobernadores, qué intereses, cuál es la disputa política. Bueno, acá yo les puse, no, acá me fui para otro lado. En los considerandos que yo le marqué, acá están los que firman. Y esto me lleva a decir, bueno, la composición de la Corte del 2015, para noviembre de 2015, 5 por ley, 4 en ejercicio, y uno podría rastrear cómo fue la evolución de la Corte en términos de sus miembros entre el 2008, acá, hasta el 2015, hasta acá. Quiénes entraron, quiénes se fueron, quiénes estaban, quiénes no estaban para el fallo 2015. Por ejemplo, Zaffaroni no estaba, Argibay no estaba, quién se suma. ¿Para qué? Bueno, en el marco de pensar que acá hay una decisión política, sumar protagonistas a la mesa. Nada, lo digo como para siempre desde las ciencias sociales nosotros queremos explicar por qué pasan como pasan las cosas, cuáles son las intenciones de los protagonistas, tanto de los motivos subjetivos de los protagonistas como los motivos de los protagonistas en el marco de cierta institucionalidad, cierta relación de fuerza y demás.
Con todo esto dicho de la clase de hoy, que repito, pactos fiscales, evolución, el esquema general de las asignaciones, el esquema general de la evolución de los pactos, qué dice, qué no, qué dice explícitamente el 75, inciso 1, 2 y 3, y los argumentos de la Corte y en qué se basa la Corte, eso que dijo Manuela, el término unilateralidad, pueden pensar desde el 2000 hasta el 2023. Y pueden pensar el resto de los fallos. Hay un fallo muy importante entre Nación y Cava en el 2020 o 2021, creo que en el 2021, sobre los fondos para Cava. Es lo mismo. Los argumentos de la Corte van a ser iguales. Y otro dato, y con esto sí cierro, con otro dato, y muestro esto. Creo que ya lo había dicho, pero lo repito. Acá tenemos 2000-2022. Acá tenemos el pacto fiscal del 2016, pacto fiscal 2017, debe estar por ahí, no lo estoy viendo. Pacto fiscal 2017, pacto fiscal 2018, 2020. Es un tema abierto no solo a interpretación, sino a disputa, es una disputa política, cómo se interpreta y cómo se materializa eso de la ley convenio. Insisto con esto, es un debate, pero en ningún lado está dicho eso que yo les dije en la primera clase, la ley convenio implica un acuerdo entre nación y gobernadores, entre diputados y senadores y entre todas las legislaturas provinciales. Eso no está dicho en ningún lado. Sin embargo, cierta literatura especializada conceptualiza la ley convenio de esa manera. Tiene que haber un acuerdo en los sucesivos pactos fiscales, la firma de todos. La firma de todos los gobernadores y luego convalidada en sus legislaturas provinciales. Ahora, desde 1994, que es la reforma, hasta la actualidad, ¿hubo algún momento en que estuvo la firma en los pactos fiscales, la firma, el check de todos los gobernadores? Respuesta, nunca. En el 2016 estuvieron casi todos. Recuerden 2016, Macri en Nación, Vidal en provincia. O sea, dos centros muy importantes. Bueno, en el pacto fiscal de 2016 faltó la firma de un gobernador. ¿Saben de quién? ¿Para qué digo esto? Bueno, porque si están todas las firmas, es un acuerdo de todos los gobernadores con Nación, hay una ley nacional que convalida ese pacto fiscal y estamos ahí nomás de la famosa ley convenio. ¿Estamos de acuerdo? Eso estoy tratando de escribir. Bueno, en el pacto fiscal de 2016 faltó la firma de Rodríguez Sá, del PJ. Y en el 2020 estaban todas las firmas de los gobernadores y faltó la firma de Capital Federal. Nación, Frente Todos, no, qué sé yo. Frente Todos, Unión por la Patria, no sé. El PJ, en todas sus modalidades, en el 2020, el PJ en todas sus modalidades, y faltó la firma de Rodríguez Larreta. La semana pasada salió un artículo diciendo que todos los gobernadores en el CFI, que ustedes ya saben, el Consejo Federal, están todos los gobernadores alineados para organizar la distribución de los recursos de Nación. Capital Federal y todas las provincias. Falta una firma. ¿Quién es? Axel. No, están todos. Están los 23 gobernadores y Capital. ¿Quién Ah, falta? Nación. El- Milei. Bueno, es una disputa. Hay un artículo, después se los paso. Entonces, desde el 94 hasta la actualidad, por esas circunstancias de decisión política, nunca tuvimos ese famoso acuerdo donde está el check de todos. Con esto cierro. Yo sé que es mucha información, quedó grabado, lo pueden volver a ver. Si a alguien le interesó este tema, me puede consultar en privado, a disposición, a mí me encanta. Si tienen algunas preguntas, es el momento. Profe, perdón, yo pregunto algo rápido, igual ya te lo pregunté.
pero por las dudas, porque entré tarde y vi que lo estaba llamando uno de los compañeros. Que es el tema de la segunda consigna. Va, no, la segunda no, la 1B del trabajo práctico. Que a mí me pasa, no sé qué estaban diciendo, pero me pasa algo similar que no encuentro información sobre las provincias, ¿viste? Sobre todo porque había muchas provincias que ni siquiera estaban consolidadas. Entonces, nada, no sé bien cómo. O sea, más o menos la armé a la consigna, la respuesta, pero nada, no sé, me da como la sensación de que no estoy Yo re- respondiendo lo que se Sí, sí, pide. vos creo que no estabas, vos me consultaste por privado y utilicé eso que me consultaste para hablarlo para todos y dije esto. Manuela me había preguntado que se estaba embrollando ahí, que no encontraba información y les dije, si no encuentran información como para corroborar lo que ustedes están pensando, no importa, no lo agregan. Es como que sería, en lugar de un trabajo de investigación, un ensayo, una producción personal acerca de cómo estás describiendo vos ese periodo. Si podés buscar información para completar, buenísimo, ¿sí? Si no la encontrás, la buscaste 3 veces y no la encontraste, no importa, la dejás ahí y lo desarrollás vos a partir de lo que vos imagines que podría ser la relación. ¿Está bien? Sí, listo, bárbaro. Gracias, profe. Mirá, Manuela, te voy a decir una cosa y te voy a escrachar en la grabación. Hay un periodo que esto es muy interesante. 1890, a partir de 1890, Nación se hace cargo de las deudas provinciales. ¿Por qué? Porque las provincias venían de 1862 en adelante, algunas los fiscos estaban balanceados, otras no. Desde 1890, Nación dice, si una provincia se quiere endeudar, yo soy el garante frente a los acreedores internacionales. Eso empieza desde 1890. Hoy en día, ustedes buscan una ley. Si yo les pregunto, las provincias, por ejemplo Buenos Aires, por ejemplo Santa Fe, ¿se puede endeudar de forma autónoma, sin depender de nadie, con acreedores internacionales, en deuda en deuda norteamericana, en moneda norteamericana, con acreedores internacionales? Deuda externa, no deuda pública en pesos, deuda local. Deuda externa en dólares. Santa Fe, ¿podría endeudarse? La pregunta sería, ¿está dicho en algún lado? Lo que yo estoy diciendo es que en 1890, en la práctica, empezó a darse que Nación es la cara visible para los acreedores y se hace cargo. ¿Sí? Es el garante en última instancia para que los acreedores digan, bueno, le presto a tal provincia. Eso fue la modalidad en las décadas del 90. Menem avaló el endeudamiento de las provincias. Todo lo que dijimos de la década del 90 con las provincias y los fiscos, ustedes le suman este dato. Las provincias se podían endeudar. Fin de la década del 90. Ustedes saben que hubo muchas monedas cuasi monedas. Se me fue el nombre de uno, pero creo que era el LECAP, LECOP. No, LECAP es una letra. Bueno, había cuasi monedas. Se me fueron. El Patacón, creo que era el Patacón. Patacón. El Patacón. Todas las provincias estaban endeudadas y no podían afrontar sus deudas. ¿Qué hizo Nación? ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003? Se hizo cargo de todas las deudas. Se hizo cargo de todas las deudas. Y no permitía el endeudamiento provincial. Yo me hago cargo de todos los pasivos y vos manejás tus fiscos provinciales. Y después, si yo me hago cargo, imagino, en el pensamiento de Néstor Kirchner, si yo me hago cargo de todos tus pasivos que tenés, bueno, convalidame ciertos acuerdos, levantame las manos en diputados, en senadores. Durante 2016 a 2019, con el gobierno Macri, se vuelve a avalar el endeudamiento por parte de las provincias. ¿Qué es lo que trato de decir? Estaría bueno, si a alguien le interesa este tema, buscarlo, investigarlo, si está dicho normativamente en algún lado y en la práctica, cómo se va desenvolviendo este mecanismo de que,
che, las provincias se pueden o no se pueden endeudar de forma independiente, de forma autónoma, sin necesidad de estar detrás de nación en moneda extranjera. ¿Se puede o no se puede? ¿Dónde está dicho? Es un temón que el antecedente que yo encontré es en 1890. ¿Por qué te digo todo esto, Manuela? Porque vos me estabas hablando de 1890, 1935, entonces, si te interesa, puedes buscar info de esto en ese periodo, si te interesa, si no, no. O a cualquiera le digo. Gracias. No sé si gracias porque te tiré un tema medio difícil, pero bueno, como quieras. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguien más tiene alguna duda, un comentario, algo para agregar? Ramiro, No, todo ok, ya están resueltos. ya está. Sí. Bueno, muy bien. Nadie más veo por la cámara. Listo. Cortamos acá y entonces traten en lo posible con toda esta info que tienen en la cabeza, bajar la tierra y leer los artículos que les voy a subir en el WordPress, que son muy actuales. Que con toda la cursada y la clase de hoy pueden llegar a tener una comprensión en profundidad. Con eso cerramos la clase que viene, la cursada sobre la coparticipación hoy. ¿De acuerdo? Los artículos ya están todos en WordPress. Dale. Gracias. Listo. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias por la Chao, atención. gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao.